Hace frío. Hace frío, sí, sí está haciendo frío. Y yo mi suéter traigo, mire. Se va a enfermar. Esperemos que no, esperemos que no. De todos modos, no, así a la distancia no nos contagiamos, no se preocupe. Esperar a sus compañeros. Salvador, ¿qué anda haciendo por acá? Ya se fue Salvador. Profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, qué oso, me metí la otra vez a su clase. Pero Pero usted, estaba súper segura que nos tocaba a esa hora. Por eso no entré a la anterior. O sea, ay, no. ¿pero qué le pasó? ¿Que no revisó su horario? ¿Todavía no se acostumbra a su nuevo horario ya después Es de que 3 meses? no, profe, es que yo estaba segura, o sea, realmente súper segura que a esa hora nos tocaba. Bueno, si le sirve de consuelo, le platico. Cuando somos docentes presenciales, es muy común que lleguemos a un salón que no nos corresponde. Llegamos y hasta se nos quedan viendo. Y yo, ¿y este qué hace aquí? Y yo le digo, chicos, ¿no tengo clase con ustedes? No, maestro, no. Y ya te sales, ¿no? Terminas saliéndote, revisando tu horario. Así que no se preocupe, no pasa nada. Nada más trate de siempre ya tener presente su horario. Sí, porque perdí mi clase, profe. Pues sí, ya ve, pero está grabada la clase, está grabada. No se pierde del todo. ¿Está en Classroom? ¿No les pasaron un repositorio? Se supone que hay un repositorio donde están todas mis clases. Ahí tengo mi No, canal de profe, no YouTube. nos han pasado nada. ¡Qué barbaridad! Se supone que hay un repositorio donde les dicen dónde están las clases de cada profesor. Pero bueno, ahorita les paso, al finalizar me acuerdan, pasarles el link de mi canal de YouTube y ahí están todas las clases, e inclusive hasta la de los otros grupos, porque precisamente nosotros subimos Sí, profe. al día, subimos las grabaciones de las clases. Y así con errores y hasta estas pláticas que estamos haciendo ahorita salen en las clases que se suben a YouTube, precisamente con esa intención para los alumnos que tuvieron algún problema en acceder a la clase o que por alguna situación no pudieron asistir, ellos puedan ver la clase y al menos estén enterados de lo que se revisó. Inclusive hasta para ustedes, si quedó alguna duda, quieren desdecir al maestro, que no, es que el maestro dijo esto y esto y esto, y luego dice el maestro, no es cierto, bueno, pues ahí está la clase grabada, ¿no? Para todo ese tipo de cosas se están subiendo las clases todos los días, muchachos, de todas las materias, todos los días y de todas las materias. Ok, chicas. Ahora no está Miguel. Ah, sí está Miguel. Hola, Miguel. Buenos días también usted. Hola, profesor, buenos días. Oiga, nada más recibí 3 cartas. ¿Qué les pasó? Chicas, chicos. Yo sí las envié. Sí. Ah, no, fueron 4. Tuvieron solamente Yo 4 igual se cartas. la envié, profe. Son 4 cartas. A los demás no la subieron. Profe, pero la carta no decía que para el 13, algo así. La de Sí, la carta profe, aparece motivos. para el 13. ¿Sí? Decía para el 14. Ah, miren, la voy a reducir hasta hoy.
No. No, ¿qué le Porque pasa, profe? porque para hoy se supone que era el concurso, ¿no? Se supone revisarlas. Nada más tengo 4. Ahora voy a tener que ser yo el mismo jurado y yo voy a elegir. Si quieren, Ok. 4 lugares Pues Ya de ganadores. esos 4, profe. ¿Cómo? 4 lugares ganadores. Con 4 lugares ganadores. Sí. Está hasta el 13. ¿Por qué la puse hasta el 13? No tenía que haberla puesto hasta el 13. Tal vez Es era muy buena hasta onda. el... Profe, yo por el eso no que pasó. subí, como no estuve en clase, no supe qué onda. Mire nada más. Ok. Por 2. Excelente. Bueno, ahorita revisamos, ya que tengamos, dicen ustedes, el día 13, la mayoría, las revisamos o a ver si las subimos a algún foro para que también ustedes revisen y sean un poquito más hábil o más dinámico esto. Que si nos ponemos a revisar carta por carta, pues sí nos vamos a llevar casi toda la clase nada más leyendo cartas. ¿Sale? Entonces, vamos a darle, sí, le puse hasta el 13. No tenía que ponerle hasta el 13. Ok, bueno, la voy a poner hasta el viernes. A ver si así ya Sí, profe. sale para que... A lo mejor cometí un error en el calendario. Como cuando asignas tarea, te aparece un calendario. Seguramente fue un error de dedo. Pero como buenos mexicanos dijeron ustedes, es hasta el 13. Pues, ay, la dejamos hasta el 13. ¿No? Pues, falta un montón. Pero bueno, en fin. Ok, vamos a hablar hoy un poquito de algo que ustedes dominan muy bien, dominan excelente, y se llama la expresión oral. ¿Por qué decimos que dominan excelente? Porque pues, son pedagogos y ustedes nos preparan a nosotros los maestros para llevar a cabo una buena expresión oral, ya sea dentro o fuera de un salón de clases. ¿Vale? ¿Cierto o no es cierto, chicas? Sí. Sí, excelente. Bueno, vamos a hablar hoy un poco acerca de las técnicas de expresión oral y la siguiente clase vamos a revisar un poco, si nos da ahorita tiempo, hablamos también un poco de ello, del, del diseño y del recurso de las diapositivas. ¿Qué es lo que pretendo? Lo que pretendo es que ustedes innoven un poquito en esta parte de la expresión oral. Innoven en el sentido de que ya empecemos a romper esquemas clásicos, empecemos a romper los esquemas este, de la diapositiva, que el alumno habla y el alumno se calla y todos le aplauden. No, vamos a tratar de innovar ya en hacer diapositivas más novedosas, en realizar exposiciones pues un poquito más vanguardistas, un poquito más actualizadas, salirnos de esa zona de confort de que solamente tengo que presentar diapositivas y hablar y se acabó. ¿Sale? Hay más allá dentro de una exposición y ustedes lo saben muy bien. ¿Vale? A lo mejor se los paso a las otras academias, pero a ustedes no se los puedo pasar porque ustedes saben que esta práctica de estar innovando dentro del escenario, dentro de una exposición, es esencial. Si nos vamos con el mismo diseño, podemos caer en la educación tradicionalista. ¿Sí saben cuál es la educación tradicional? ¿No saben? ¿No se acuerdan? ¿No les Sí. enseñaron? Sí, sí. Entonces, se trata de Sí. no caer en lo tradicional. ¿Vale? Y no es que lo tradicional sea malo, todos en algún momento, hasta me incluyo, hemos caído en la educación tradicionalista. Ahora vamos a tratar de sacarnos, de salirnos de esa educación tradicionalista para entrar a nuevas dinámicas, entrar a nuevos elementos. Imagínense, ahora con esta pandemia hemos aprendido algo nuevo. La educación a distancia se va a innovar, porque la educación a distancia no era así, no era a través de una camarita y en estas salas donde ya entramos 20, 40, 50 personas. Ahora la educación a distancia tiene que dar ese gran paso. Hace rato le comentaba a los chicos de administración, seguramente cuando regresemos después de todo este relajo, se fijan que la entrega de trabajos también va a cambiar, porque ya no va a ser necesario que me entreguen los trabajos impresos. Ahora súbanlos a la plataforma, yo ahí los leo y ahí los califico. Al menos de que sea muy necesario que se entregar un trabajo en físico, se va a requerir. Pero de aquí en adelante yo creo que todo ese tipo de dinámicas se van a tener que innovar. Y qué bueno, porque también así le damos un respiro al planeta.
¿O no están de acuerdo? Yo ¿Alguien que estoy de diga? acuerdo. ¿No está de acuerdo usted? Sí. ¿Por qué? Dije, yo estoy de acuerdo. Ah, sí, o sea, yo digo, o sea, ya es justo, ¿no? Ya luego los maestros andamos así con un montón de fila de trabajos y ahí en la combi que ya se nos cayeron y que ya se nos perdieron. Bueno, pues esperemos que todo eso se innove. Vamos a hablar de de la expresión oral un poco y ustedes me van a ayudar aquí a reforzar porque ustedes son los expertos en esta área, en la parte de la expresión oral. Que sí, que no, que están de acuerdo, cómo le hacen ustedes, eso lo vamos a verificar el día de hoy. Bueno, las técnicas de expresión oral dicen que existen una serie de aspectos a considerar. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para nosotros dar un mensaje oral. ¿Vale? El empleo de elementos que nos permita que el mensaje sea correcto. ¿Vale? No se trata nada más de hablar por hablar. Cuando estamos frente a un escenario, cuando estamos frente a unos estudiantes, cuando estamos frente a un auditorio, tenemos que tener bien claro un objetivo. Y el objetivo va encaminado al de qué voy a hablar, cuál es el tema, por qué estoy enfrente y ustedes están del otro lado. En el caso de en este momento es por qué yo necesariamente tengo que tener la cámara activada y ustedes no. El ideal es que todos tuviéramos nuestras cámaras activadas, pero sabemos que el internet se chafea. Pero esa es la dinámica, ¿no? El primer punto es de qué voy a hablar. Tener bien concentrado el tema y el por qué estoy yo enfrente de todos y las riendas que voy a tomar. Esa es la parte de la expresión oral, ¿sale? Saber que la persona que está enfrente a lo mejor es la persona que momentáneamente tiene la batuta. La batuta y el control del escenario, de la temática, de la dinámica que se va a manejar. De repente no me gusta hablar de autoridad, aunque somos autoridad, creo que ahora con la nueva educación de competencias y de armonía y de que todos somos iguales, se pierde un poquito la autoridad. Pero si lo quieren ver así, así lo podemos ver. El que está enfrente es el que tiene la autoridad y es el que va a dirigir el tema, el que tiene un objetivo en común para que todos lo podamos entender. ¿A quién va a ir dirigido este tema? Bueno, pues tenemos que conocerlo, evidentemente, ¿no? Tenemos que saber a quiénes les vamos a hablar. Ustedes que ya hicieron prácticas profesionales, pues se manejan en escenarios totalmente distintos. No exponen igual cuando están con sus compañeros que a lo mejor cuando están en sus grupos de prácticas profesionales. Entonces, debido a eso, hay una finalidad del propósito. ¿Vale? A los niños de primaria se les tiene que hablar en cierto tono porque la finalidad es otra. A los jóvenes de universidad hay que hablarles de otro tono porque la finalidad es distinta. Todo eso, chicos, tiene que ver con un contexto. Y en el contexto entran muchísimas cosas, desde el escenario físico hasta el escenario vivencial. ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? Si voy muy rápido, díganme también, ¿eh? ¿Dudas? No. No, perfecto. ¿A quién tiene pánico escénico? ¿A quién no le gusta hablar en público? Díganme, sinceramente. Levanten su manita. A mí, ¿A quién? Areli. ¿Por qué no le gusta hablar en público, Areli? mm, yo creo que principalmente por el miedo a equivocarme. Bueno, tiene ahí un problema con el que dirán. González, ¿a usted Pero por sería qué? todo, no, profe, nos da nervios. Ah, hay Hasta nervios. siento que hasta usted a veces como dice ella, de poderse equivocar o algo Ujú. así. Sí, efectivamente. Yo sobre todo cuando me enfrento a escenarios nuevos, a lo mejor cuando me toca un grupo nuevo, cuando estoy en la escuela, ahí es donde nos llegan un poquito los nervios porque desconocemos el contexto. Acuérdense que la primera clase es para conocer el contexto, ¿no? Para saber el cómo te van a tratar. Entonces, de repente, acuérdense que el desconocimiento o el conocimiento a lo nuevo es lo que nos puede a nosotros de repente invadir ese miedo. Hay que tener mucho cuidado y bueno, eso se domina con la práctica. ¿Quién más levantó la manita? Por ahí Victoria, creo que Melissa también levantó la manita. Ah, sí, González Victoria. ¿Quién más levantó? ¿De ella? Monse. ¿Por qué usted, Monse?
Montserrat, ¿Qué, profe? ¿por qué le da miedo hablar en público? Profe, Dígame. pues sí lo hago, pero no es algo que me, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, no me satisface hacerlo. Y, o sea, y es como, no es tanto miedo, sino como nervios, yo creo, lo que tengo yo. Ok, los nervios, ok. Dice su compañera que no me escucha. ¿Sí me escuchan los demás bien? Es que se medio se corta, profe. Ok. Yo sí lo escucho. Ok, bueno, voy a desactivar tantito mi cámara para no robarle recursos al internet y a ver si ya de esta manera me escuchan mejor. Por favor, háganme ese favor, o sea, si se empieza a escuchar un poquito mal mi voz o que ya se está cortando, háganmelo saber, ¿sale? Porque luego ya ni me dicen nada. El volumen. ¿Qué tiene que ver con el volumen? Bueno, la intensidad que le damos a nuestra voz, ¿no? Y tampoco se vale que hablemos muy bajito, y tampoco se vale que hablemos tan fuerte como si estuviéramos enojados. Entonces tenemos que utilizar un volumen adecuado y evitar que existan variaciones al final de algunas frases. O sea, no puedo empezar alto y disminuir mi volumen. No puedo empezar bajito y luego ir aumentándolo. Tengo que mantener un volumen acorde a las necesidades de mi entorno. Es obvio que si estoy en un salón grandísimo, voy a terminar hasta fónico. Ya me pasó en una preparatoria donde el salón era enorme, tenía yo 63 alumnos, 60 alumnos, el grupo más chiquito era de 50. Terminaba yo desgastado, pero desgastado porque el salón era como tipo cajón, largo, y obviamente mi voz tenía que llegar hasta el último chavo que estaba hasta atrás. Y luego se viciaban los salones, se escuchaba al otro maestro, bueno, era todo un show ahí en esa escuela. Entonces, el Oiga, volumen profe, tiene que ser adecuado. ¿Qué pasó? pero a mí, de hecho, cuando yo iba al servicio y me ponían frente al grupo, me estaban enseñando, porque dicen, ya ve que lo que está diciendo lo del volumen de voz y así, ¿Sí? y dicen que uno es hablar desde la boca del estómago cuando alzas la Ujú. voz y la otra es desde la garganta, y lo que tenemos que hacer nosotros es lo de desde la boca del estómago. Exactamente, sí, siempre se tiene que hablar desde la boca del estómago, ¿no? Eso ya son algunas técnicas, sobre todo lo utilizan los locutores o la gente que sale a cuadro, ¿no? Y tiene que ver mucho, no sé si le explicaron, con la respiración. ¿No le De hecho, dijeron todo eso? esto lo, de hecho, todo esto lo vimos en imagen pública, profe. Excelente, vamos por, entonces sí les enseñaron muy bien, excelente, sí, efectivamente, todo eso tiene que ver desde la dicción, desde el volumen de su voz, el que se tiene que tener una respiración adecuada, ¿para qué? Para que se entienda, ¿sale? Y es obvio que si los nervios te atacan, que si no manejas el escenario, pues tu mensaje no va a ser el correcto, ¿sale, Pero muchachos? también, pero también tiene que ver, este, ¿cómo se dice? La sonoridad de la voz de cada individuo. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho trabajo alzar la voz y hay otras que, como yo, que somos muy escandalosas y que se escucha mucho. Sí, por eso les comentaba ahorita la parte en qué marco voy a expresar mi comunicado, o sea, la parte del contexto, o sea, no es lo mismo que lo haga yo al aire libre, que lo haga ahorita a lo mejor desde mi casita, que lo hagamos en un salón de clases y también las condiciones del salón de clases, ¿no? Por ejemplo, el aula magna. ¿Qué características tiene el aula magna? Que es muy silencia. O sea, es un aula que de repente hasta te impone. ¿Por qué? Porque desde que entras parece que todo el ruido del exterior desaparece. Ahí sí no se necesita un volumen muy alto. Luego a veces me dicen, profe, ¿quiere la bocina? No, sin bocina, o sea, el aula magna está perfecta. A veces hablamos más fuerte en el salón que en el aula magna. ¿Pero por qué? Porque en el aula magna no rebota el sonido, como tiene alfombra. Pues eso también tenemos que tomar en cuenta, nuestro contexto y sobre todo, como dice su compañera Nisa, conocer qué tipo de voz tenemos para nosotros enfrentarnos al público que vamos a hablarle. Hablamos de otra parte que le llamamos la articulación y es un poco de lo que manejaba creo que por ahí Tere, ¿no? El empleo de la lengua, ¿no? Un apropiado uso
de si vamos a hablar con la garganta o con la boca del estómago, ¿sale? Dice por aquí el uso adecuado de reglas sintácticas. Las reglas sintácticas se utilizan en el lenguaje escrito, pero en el lenguaje oral, ¿cómo las tendríamos que utilizar? De lo mismo, sujeto predicado, no puedes iniciar por, pues, que se escuche coherente. Ok, sí, efectivamente, tenemos que utilizar los elementos que vimos la clase pasada, ¿no? La coherencia, la adecuación, todo ese tipo de elementos se tienen que hacer, se tienen que reflejar dentro también de la expresión oral. No podemos hablar nada más así, por hablar sin coherencia, sin congruencia. Obviamente, cuando decimos que el lenguaje escrito es muy rígido al lenguaje oral, es porque en el lenguaje oral no se notan tanto las comas, ni los puntos aparte, ni nada por el estilo. Pero sí los pronunciamos, inclusive hasta los paréntesis, ¿no? Hay aclaraciones que se hacen dentro del discurso y señal de que hay un paréntesis ahí. Entonces, las reglas sintácticas también se utilizan en el lenguaje oral. Y bueno, hay que cuidar nuestra dicción. ¿Sí les dijeron cómo cuidar la dicción? Sí, ¿Cómo se cuida la dicción o cómo se hace una mejor dicción? a través de diferentes ejercicios. ¿Qué ejercicio les enseñaron, chicos? El típico del palito en la boca. Excelente. ¿Algún otro? Vocalizar primero las vocales A, E, I, O, U, teniendo el énfasis y la colocación de la boca para hacerlo mejor y ya. Excelente, muy bien. Efectivamente, hacer movimientos exagerados con la boca. Dejen activo mi camarita. Hacer ejercicios, movimientos exagerados con la boca también te ayudan a mejorar la dicción, tener una mejor articulación. Sí. Empezar a abrirla, cerrarla, sacar y meter la lengua. Todo ese tipo de ejercicios nos ayudan a tener una mejor fluidez. ¿Qué elementos no deben de tomar antes de hablar, por ejemplo? Cosas con azúcar. Con las cosas con mucho azúcar, efectivamente. ¿Qué más? Los chicles. Los chicles, esos están súper prohibidísimos. Los chicles generan mucha saliva, muchachos, exageradamente. Entonces, si El ustedes echan café. un chiclecito, el café también está un poquito restringido. Aunque les diré que en el discurso, y lo digo porque yo tengo mi café, que ya cuando estamos hablando se recomienda más una bebida caliente o una bebida al tiempo que una bebida fría. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahorita yo me traigo mi botellota de agua bien fría o mi cocota bien fría? Y sí lo hacemos, ¿eh? Las cuerdas vocales se llaman. Sí, las cuerdas vocales se dañan. Efectivamente, se desgasta. ¿Sale? Puedo tener hasta problemas de amígdala si Dios no lo quiera. Toco madera. ¿Sale? ¿Pero por qué? Porque también aquí hay un músculo. Mi músculo está calientito. Y resulta que yo le meto una botella de agua bien helada, pues obviamente me estoy dañando mis cuerdas vocales. Por eso siempre recurrimos al cafecito, al tecito, al agua al tiempo, porque pues nosotros como docentes y ustedes como futuros pedagogos se van a dar cuenta que es básico, es su herramienta de trabajo la voz. Y meterle agua fría va a provocar que no tengamos una buena articulación. ¿Sale? ¿Algo más que Pero, quieran? A pero ver, es dígame. preferente un té, Es que hay porque el quienes, café es más espeso. sí, pero hay quienes nos negamos al té. Bueno, es que no me gustan mucho los tés. Ya me habían dicho eso y sí, es preferente un tecito de manzanilla sin azúcar o un tecito de lo que ustedes quieran, pero sin azúcar o agua, pero al tiempo. ¿Sale? Tampoco agua caliente, agua al tiempo, agua tibia, por así decirlo, y a eso reconforta un poquito las cuerdas vocales. Otro de los errores que tienen al momento de la expresión oral es el famoso carraspeo. ¿Sí saben qué es el carraspeo? Sí. A ver, ¿qué es el No. carraspeo? Eso.
Eso, ese es el carraspeo, ¿sale? El hacerle el carraspeo cuando son innecesarios, no son adecuados, ¿vale? Hay que hacer carraspeos cuando ya de plano necesitemos hacerlo. Mientras no, hay quienes lo hacen para llamar la atención. Agarran el micrófono y no es necesario hacer ese tipo de acciones porque lo único que estás provocando es dañar tu garganta. ¿Sale, chicas? Entonces, mucho cuidado ahí con esa parte. La entonación, hay que tener cierto tono, duración y cierta intensidad, dependiendo lo que se quiera expresar. Aquí tiene que ver un poco con la actitud. ¿Sale? Ahí yo conozco docentes, yo no soy de ese tipo de docentes, que dan muy buena su clase desde el escritorio. Se sientan y dan una muy buena clase desde el escritorio, pero es por la intensidad que tienen en su voz o la intención que quieren manejar. Yo soy más de los que se mueven por todo el salón. Y hasta entre los pasillos, y me muevo, y aquí no me muevo porque mis audífonos no son inalámbricos. Si no, yo creo que hasta en el baño ya les estaría yo hablando. Entonces, eso también tiene que ver un poquito con la entonación. De acuerdo a donde nosotros nos posicionemos, de acuerdo a la dinámica de la temática, tenemos que hacer una entonación adecuada. ¿Algo que le quieran agregar a la entonación, chicas? ¿Cómo le hablan ustedes a los niños del kinder? ¿Se sientan en el escritorio y desde ahí le hablan? ¿O a los de secundaria? No, pues obviamente va a depender cada nivel, porque obviamente, por ejemplo, bueno, yo que estoy en preescolar, obviamente ahí con ellos tienes que interactuar, o sea, con ellos, o sea, tú no te puedes poner ahí en el escritorio sentada y dar tu clase, o sea, porque ellos aprenden a través del juego y tú tienes que ir interactuando con ellos. Y por ejemplo, bueno, yo nunca he estado en secundaria, pero en secundaria pues es así como más, bueno, un poquito más estricto y pues tú ya puedes, obviamente tampoco tu clase la vas a dar desde tu escritorio, pero como que ya tienes un poco de control. Bueno, es que yo nunca he estado en una secundaria, pero pues me doy la idea, ¿no? Pues Pero depende. obviamente pues va a depender cada nivel. A ver, los que están en secundaria, ¿por qué no es recomendable estar en el escritorio? Yo estoy en La prepa, profe. disciplina. La disciplina. A ver, los que están Yo en creo que prepa. es por la técnica, ¿no, profe? Porque, bueno, a mí me pusieron multigrados porque en primero, segundo y tercero. Yo creo que es porque, bueno, porque los chicos se distraen muy rápido o pierden el interés muy rápido conforme a la técnica que estás aplicando. Efectivamente, sale, digo, yo conozco docentes que se sientan y llegan y de ahí no se paran. Y a veces, no siempre, a veces logran mantener la atención del público todo el tiempo. Y hay quienes lo hacían, yo tuve un maestro de derecho en prepa que llegaba y se sentaba en el escritorio, o sea, ni siquiera en la silla, se sentaba en la mesa del escritorio. Y de ahí no se movía. Y todo el tiempo nos hablaba ahí, pero sí era bastante cansado. No tenía esta parte de las que les voy a hablar ahorita, que es la expresión corporal. Entonces, cuando hablamos de expresión corporal es del dominio del escenario. ¿Cómo le tenemos que hacer para dominar el escenario? Y es difícil, ¿no? O sea, yo siempre les hago el reto de que, a ver, habla sin moverte y no lo logras. No puedes hablar sin moverte. Forzosamente tienes que emitir movimientos. Pero a veces tus movimientos no te ayudan. Y más cuando eres de ese tipo de maestros que llegas, te sientas y bla, bla, bla. Y no te mueves. Entonces, el cuerpo se tiene que estar relajado y hay que hacer la expresión natural. Nuestro cuerpo se tiene que mover naturalmente. Explicarle a los alumnos y hacer esta dinámica de convivencia, esto que de repente yo les aplico a ustedes, ¿no? A ver, ¿qué opinan? ¿Me regresan? ¿Seguimos debatiendo? ¿No debatimos? ¿Vale? Para no caer en cuestiones tradicionales. Acuérdense que la expresión oral tradicional, lo que tiene que ver con la educación tradicional, pues es que el maestro era la autoridad y todo el tiempo él tenía que hablar y solamente hablaban los alumnos cuando el maestro les daba permiso. Y aquí de repente nos damos chance a que nos interrumpan, que nos digan, que nos cuestionen, ya es una nueva dinámica.
¿Sale? Entonces la expresión corporal siempre, siempre va a tener esa parte fuerte dentro de una técnica de expresión oral. ¿Qué pasó de Yaneira? A lo que dice profe, yo tuve un profesor así en la universidad, estaba estudiando en otra universidad y era así, me daba cálculo diferencial y él llegaba y ponía su proyector y solo como que nos ponía un video y ya nos dejaba hacer las ecuaciones, en sí no nos explicaba. Entonces, pues los que sí sabían o les funcionaba eso, pues sí aprendían. Yo en lo particular no reprobé, de hecho. Este sí sabe ya. Pero los compañeros que no sabían, cómo los notaba usted a ellos? Pues, pues sin saber cómo realizar las operaciones. Confundidos. Y es que también ese es otro de los asuntos, ¿no? O sea, se supone que estamos para enseñarlos, para orientarlos. Sí es cierto, o sea, hay muchas cosas que ya se tuvieron que haber aprendido en el pasado y que a lo mejor ya no le corresponde al maestro. O sea, el maestro de cálculo diferencial ya no les tenía por qué explicar de álgebra. Pero si no hizo su diagnóstico, ese es el asunto. ¿Qué pasó, Nisa? Pero fíjese que, que depende de la universidad, porque por ejemplo, Poli y UNAM, más Politécnico que UNAM, pues les vale, o sea, dan su clase y les vale si aprenden o no. Ese es otro de los detalles. Sí, pero aquí no es de que les valga a la escuela, ¿eh? Le vale al profesor. O sea, se supone que independientemente de la escuela, o sea, por ejemplo, a mí si me invitan a dar clases en la UNAM, voy a seguir trabajando bajo mis mismos lineamientos. O sea, voy a seguir trabajando con la intención de que ustedes aprendan, con la intención de que dejarles algo que les va a servir. Desafortunadamente, pues hay profesores que decimos, no se preocupan por eso. O sea, me pagan por venir a hablarles y a eso vengo, a hablarles. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Tere. Pues a mí igual me tocó en la prepa un profe, pero apenas había salido de estudiar, profe. Y nos daba las clases y nos ponía sus diapositivas y todos sentados, ¿no? Pero, o sea, nunca nos pedía participar, y nada más estaba hasta enfrente en el salón y como usted dice, no se movía. Y de hecho la compañera que era muy inteligente, o sea, sí le entendía, pero pues eran sus clases muy aburridas, era como muy, no sé, sí, aparte uno se dormía, otros estaban en el celular, y es justo como usted dice, ¿no? Luego tiene que ver la interacción. Y me sorprende porque ahora apenas tiene como hace 4 años y apenas había salido. Ok, ahorita vamos a revisar, si no nos da tiempo el día de hoy, la siguiente clase, el por qué se duermen, cuál es la parte que falla, que el alumno se duerme. Y hay muchos factores el por qué el alumno se duerme. Muchas veces, ¿sabes? La culpa no la tiene el maestro, ¿vale? Tampoco hay que estar ahí. Muchas veces viene de parte del alumno que no tiene la motivación. A ver, Brenda. Yo quiero comentar algo sobre la adaptación en el contexto. Por ejemplo, muchos dicen que el alumno debe de centrarse o adaptarse a lo que el docente está pidiendo, pero yo pienso que no es así, que también nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, porque si hay una adaptación entre el emisor del mensaje y el receptor, pienso que no importa de que, ay, tú tienes la autoridad o los alumnos ya te dicen cómo dar tu clase, siempre y cuando se vean resultados favorecibles, porque si tú te pones, no empatía, pero si te pones en su contexto, no, es muy diferente. Por ejemplo, yo en secundaria tenía que estar en la puerta para que no salieran, pero yo no lo vi como una forma de no se burlan de mí, yo lo vi como una forma de a lo mejor ellos así se comunican conmigo. Y yo así fui aprendiendo. Y en la parte cuando hablaba entre ellos, pues sí me daba, no nervios, pero me daba como miedo porque ellos todo lo toman a doble sentido. Entonces, cada cosa que tú dices, ellos te lo dicen al doble. Pero en lugar de poner
ponerte fastidioso, tú debes de ponerte como autoridad porque también tienes que saber en dónde estás parado y que te mereces respeto. Y para ello, tú tienes que adaptarte al contexto que ellos están viviendo. No hacer lo que ellos hacen porque eso no es ético, pero sí poder como que desviarles o cambiarles de tema a algo interesante y que tenga relación con lo que estás dando a hablar o al tema que vas. Efectivamente, sí, ya hablábamos un poquito del contexto. Tenemos que saber medir dónde estamos, con qué tipo de gente vamos a hablar, de qué les vamos a hablar y cómo es que se los voy a abordar, porque lo dice la compañera es bien cierto. O sea, si estamos hablando de un nivel secundaria, pues sabemos que dicen por ahí los grandes adultos, nuestros abuelos y nuestros papás, pues es la edad de la punzada, ¿no? Es la edad donde el chamaco está muy enérgico, tiene muchísima energía. Entonces también tenemos que saber mediar con eso. ¿Vale? Dices, compañera, pues a lo mejor se burlan de ti, pues sí, se podrán burlar de ti, pero también hay que hacerles ver que eres una autoridad y que van a ir por un objetivo. Y hasta cierto punto buscar empatía entre ellos, pero nada más como que hasta cierto punto. Para unas cosas hay que ser empáticos y para otras cosas sí hay que demostrar toda nuestra autoridad. ¿Alguien más que quiera comentar? Creo que por ahí Nisa había levantado también la mano. No. No, excelente. Ok. Bueno, pues hablamos de la exposición oral. Y hablar de la exposición oral ya hemos estado refiriéndonos que consiste en hablar en público sobre un tema determinado y también puede ser en una conferencia o puede ser en una ponencia. Cualquiera de esos dos, en un coloquio, en un congreso, siempre van a existir las exposiciones orales. ¿Qué se busca en las exposiciones orales? Explicar un tema con la intención de informarlo, persuadirlo, enseñarlo, ¿sale? No solamente tratamos de darlo a conocer, siempre a lo mejor nos quieren convencer, ¿no? Creo que hace tiempo fue un político allá al liceo y pues era obvio que buscaba convencer al público, buscaba convencer al auditorio que estaba ahí. Entonces, hay que tratar de definir hacia dónde vamos dirigidos y cuál es nuestra intención. Si nuestra intención es explicar, bueno, pues tenemos que buscar las herramientas, los elementos que nos permitan explicar, ¿sale? Hay que hacerlo de manera clara, de manera sencilla y con mucho orden, ¿sale? Tener bien planeado lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y bueno, y hasta dónde voy a llegar para no confundirlos. Esos serían como que los elementos de la exposición oral. Ya los conocen, nos vieron desde secundaria, tienen que estar ustedes exponiendo. No creo que sea reciente lo de su exposición. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, chicas? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, nos queda menos de un minuto para que se cierre esta sesión. Si tienen alguna duda, algún comentario, ahorita regresando lo comentamos. Vamos a ver ahorita algunos factores que inciden dentro de la exposición. ¿Sale? ¿Qué factores debemos de tomar en cuenta para que no perjudique mi exposición? Vamos y venimos rápidamente.